El ex soldado de Fuerzas Especiales empezó su primer día como profesor. De inmediato, encerró a todos los chicos en el gimnasio. La razón era sencilla. Este instituto era el más caótico de todo Corea. Actuar en el aula inevitablemente dañaría los objetos. Lo cómico era que estos gamberros aficionados no podían tocar ni un pelo del profesor. El maestro también tenía medida, solo golpeaba sus axilas, para que sintieran un dolor intenso sin que se lastimaran de verdad. En menos de 3 minutos, todos los gamberros cayeron al suelo. Tras dominar a toda la clase, Ryan organizó de inmediato un plan de estudios estricto. Juró que estos chicos recuperarían sus notas. Pero el líder Jason seguía desafiante. Incluso intentó atacar a Ryan con un arma, pero todo fue en vano. Al comenzar la clase, Jason arrogante dijo que no traía el libro. Los otros gamberros apoyaron al jefe, así que Ryan hizo que el único buen alumno, Henry, escribiera todo el contenido del libro en la pizarra. Luego, exigió a todos copiarlo completo en 3 minutos. Esta vez Lucas empezó a hacer travesuras. Extendió las manos a propósito diciendo que no llevaba bolígrafo. Al instante, el grito desgarrador de Lucas llegó hasta la oficina del director. Cada dedo sentía el dolor. Esta vez finalmente aprendió la lección, pero el castigo no había terminado. Los estudiantes finalmente bajaron la cabeza y empezaron a escribir en silencio. La clase entró en la fase práctica, pero los alumnos seguían desinteresados, obviamente distraídos. Parecía que ya habían olvidado el dolor. Entonces, Ryan metió a los 2 líderes en el coche, se sentó al volante y con este coche averiado y sin frenos, les dio una lección de verdad. Dicen que el interés es el mejor maestro. Con una serie de maniobras de derrape impresionantes, todos los chicos quedaron boquiabiertos. Por primera vez se interesaron realmente por los coches. Después de todo, ¿quién podría resistirse a la emoción de correr a toda velocidad? Y los 2 gamberros pálidos al bajar del coche desataron toda su furia contra el buen alumno Henry. Antes de eso, Henry llegó como estudiante de intercambio a esta infame escuela. Ni siquiera había pisado el patio cuando un grupo de chicos problemáticos en motocicletas la intimidó hasta caer al suelo. Incluso le quitaron los zapatos en el acto. Un matón se interpuso frente a ella. Estaba a punto de golpearla, pero al ver que Henry ofrecía dinero de protección, se detuvo en seco. Henry estaba en la clase de mecánica, una de las más caóticas de la escuela. Los alumnos nunca llevaban libros a clase. En cambio, exigían que el profesor copiara los materiales por ellos. Si el profesor se negaba, recibían amenazas abiertas. Cada vez que el profesor salía del aula, tomaban llaves, martillos u otras herramientas para provocar a la clase de electricidad al lado. Las 2 clases a menudo se enfrentaban en peleas. Incluso había estudiantes encargados de grabar cada conflicto. Henry se mantuvo al margen sin intervenir, lo que enfureció a Lucas, el líder de la clase de mecánica. André, compañero de Henry, era el único que estudiaba en serio. Le explicó a Henry la distribución de poder en la escuela, y los combates eran todos para ganarse la aprobación de Aaron, el líder de tercer año. Aaron era el verdadero rey de la escuela. Aunque aún no se graduaba, ya había sido notado por las bandas de la calle. Montaba motocicletas caras, llevaba ropa de marca. Todos decían que podía ganar varios miles de won al mes. Para conseguir su reconocimiento, los estudiantes peleaban con todas sus fuerzas. Mientras Ryan investigaba la situación, el duelo entre Lucas y David llegaba a su fin. Finalmente, David resultó más hábil y venció a Lucas. Recibió un mensaje privado de Aaron indicándole presentarse a una entrevista en 2 días. Lucas, derrotado, culpó a Henry y André. Creyó que sin que ellos observaran, su clase no habría perdido, así que los obligó a golpearse entre sí y anunció que el perdedor sería el llamado medidor de fuerza. El medidor de fuerza era en realidad un saco de boxeo al que cualquiera podía golpear. Al día siguiente, André regresó a la escuela, pero se quedó afuera, dudando en entrar. En ese momento, Ryan apareció a su lado y le dijo que en adelante lo haría estudiar hasta hartarse. Cuando André apenas entró en el siguiente instante, Henry fue pateado directamente frente a Ryan. Los 2 quedaron atrapados dentro del baño. Por más que intentaban escapar, no podían salir. En ese momento, Henry entró al baño por casualidad y sorprendentemente encontró un destornillador en su bolsillo. Con ello logró ayudarlos a salir. Para evitar que Henry delatara algo, decidieron llevárselo con ellos. Así los 3 se unieron a Aaron, el líder de la escuela. Lucas le contó a Aaron todo lo sucedido con Ryan esos días. Pero Aaron, evidentemente, no consideraba a un profesor una amenaza. Aunque todavía era estudiante, ya estaba involucrado con bandas callejeras, y su poder no podía subestimarse. Mientras tanto, Ryan buscaba en el gimnasio. Para su sorpresa,
sorpresa, ellos aparecieron voluntariamente. Esta vez no mostraban miedo, sino una arrogancia total. Cuando alguien apareció montando una motocicleta de lujo, los gamberros de la clase lo reconocieron al instante. Era el verdadero jefe de la escuela. Sus miradas estaban llenas de respeto y admiración. Pero nadie entendía de dónde Aaron había sacado el valor para desafiar a un ex soldado como Ryan. Ryan vio que seguía siendo un estudiante, por eso se contuvo deliberadamente, lo dejó caer al suelo y fingió desmayarse. Pero esta escena realmente engañó a Aaron. Justo en ese momento, Ryan también empezó a aplaudir lentamente, sin haber recibido daño alguno. Resulta que Ryan había atraído a Aaron a la escuela a propósito. Sabía que solo al eliminar la base de esos gamberros, podría conseguir que obedecieran de verdad. Mientras siguieran siendo estudiantes, Ryan siempre les daría margen. Con unos pocos golpes en la cabeza, logró someter a Aaron fácilmente. Pero aún así, Aaron seguía arrogante, afirmando que sus contactos de la calle lo respaldarían. Y eso era exactamente lo que Ryan esperaba escuchar. Sin perder tiempo, lo ató a una silla y fue solo al encuentro, porque esas bandas callejeras eran la verdadera raíz del problema de los estudiantes. Y el verdadero objetivo de Ryan era castigar a estos parásitos sociales. Claramente esos pandilleros no tomaban en serio a un profesor, pero de repente, la mirada de Ryan cambió por completo. Desapareció toda la amabilidad que mostraba con los estudiantes. Los estudiantes quedaron paralizados. Solo entonces comprendieron que Ryan les había estado dando oportunidades todo el tiempo. En ese momento la mirada de Ryan se volvió aterradora. El líder de los pandilleros cayó de rodillas del miedo y comenzó a suplicar entre lágrimas, rogándole a Ryan que los perdonara. Pero Ryan respondió con calma y firmeza. A quienes realmente les fallaron no fue a mí, sino a los estudiantes que querían aprender, y que por culpa de ustedes ya no podían estudiar en paz. Al escuchar esas palabras, el muchacho finalmente rompió en llanto. Para alguien proveniente de una familia pobre, aquella escuela llena de delincuentes era el único lugar donde podía aprender un oficio y ganarse la vida. Después de que la escuela más problemática cambiara por completo, todos los colegios comenzaron a prohibir los tatuajes. Quien quisiera seguir estudiando debía eliminarlos por completo. El acoso escolar y las bandas violentas también comenzaron a ser investigados de manera masiva. Y fue entonces cuando todos comprendieron la enorme importancia de la Oficina de Protección Educativa.